Bienvenidos a una nueva clase de filosofía judía. Hoy vamos a hablar del tema del nuevo pacto. El nuevo pacto es un tema central en la teología occidental porque ellos afirman de que hay un antiguo pacto, un pacto, como dirían ellos, un antiguo testamento, y no me refiero al texto, no me refiero a la serie de libros que ellos denominan Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, sino que lo que dice la teología occidental en el cristianismo afirman que antes había un pacto con Israel, un pacto con los sacerdotes, etcétera, en el templo, pero ese pacto quedó revocado, es antiguo y es obsoleto, y ha sido reemplazado por un nuevo pacto, por un nuevo testamento. Lo que les acabo de decir no es una caricatura del cristianismo, es exactamente lo que dicen los textos cristianos, que ya vamos a analizar eso a continuación. El término nuevo pacto, ¿dónde aparece? ¿De dónde es esta expresión? Esto está en el texto de Jeremías. Jeremías, capítulo 31, versículo en las Biblias hebreas. Esto está en el versículo 30. En las Biblias cristianas, si ustedes lo buscan, les va a aparecer en Reina Valera y todas estas pésimas traducciones. Les va a salir en el versículo 31. El cristianismo cambió la numeración de este capítulo por cuestiones teológicas que no voy a explicar en este video, pero quizás más adelante. Ahora, acá aparece que hay un nuevo pacto, un Brit Hadashah. Esa es la expresión en hebreo. Brit es un pacto y Hadashah es nuevo en femenino. Y en español dice que vendrán días, dice Hashem, que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y Judá. Ahora, si uno lee en rigor este versículo, uno ve que el nuevo pacto que hace Hashem, que hace Dios, es con Beit Israel y Beit Yehudá, con la casa de Israel y la casa de Yehudá, de Judá. Lo dice en rigor el versículo. Así que si uno se abstiene al texto propiamente, el pacto no es con las naciones, no es con los no judíos. El nuevo pacto no es como dirían, y esta palabra a mí no me gusta, me parece que es una palabra terrible que se inventó el cristianismo, pero los gentiles, no es un pacto con los gentiles. El nuevo pacto es con la casa de Israel, con los judíos. Y a menos de que, bueno, el cristianismo utilice la carta de la teología del reemplazo, que es no sé si ustedes saben qué es la teología del reemplazo, es que ellos son el nuevo Israel, que son las tribus perdidas. Eso es la nueva teología del reemplazo, ¿sí? Que es el movimiento de raíces hebreas, que ellos creen que son efraimitas y cosas por el estilo. Entonces dicen, no, ahí en ese caso aplicaría, pero en rigor, este pacto es con el pueblo de Israel, con los judíos, no con las naciones. Entonces de entrada vemos como las personas omiten este detalle. Si las personas leyeran en detalle, verían que ese nuevo pacto no aplica para ellos. Pero en todo caso, ¿dónde se menciona este tema del nuevo pacto? Y yo también quiero mencionar otra cosa, que las naciones del mundo ya tienen un pacto con Dios. Dios hizo un pacto con la humanidad. Eso está en Génesis 9, de esto voy a hablar al final del video. Y otro detalle importante, el hecho de que haya un nuevo pacto, porque vimos que si hay una expresión, Brit Hadashah, lo dice Jeremías, el hecho de que haya un nuevo pacto no significa que hay un viejo pacto y que ya es obsoleto y que queda reemplazado y revocado, sino que, de hecho, en el Tanakh dice muchas veces, les doy un ejemplo, en Números 25, versículo 12, ahí Dios hace un nuevo pacto con Pinjas, con Fineas en español. Y ahí dice que hace un pacto de paz. Y de hecho dice que es un pacto eterno. ¿Qué significa? Que por haber hecho un nuevo pacto con Pinjas, con Fineas, ¿acaso los pactos anteriores a él quedaron revocados? ¿El pacto con Aarón y el sacerdocio quedó revocado? No, porque dice que es un pacto eterno también. No queda revocado por el hecho de que sea un nuevo pacto. Y esto es un problema muy grande para el cristianismo, porque afirmar que el pacto con Israel quedó reemplazado, revocado, lo que sea, obsoleto, antiguo, como quieran llamarlo, es muy problemático. Y por eso es que hay una nueva terminología en un cristianismo más moderno de los últimos 150 años anteriores, que ellos dicen que la palabra no debería ser nuevo pacto, sino pacto renovado, porque se renovó el pacto. ¿Sí? Eso también implica que el pacto con Israel es obsoleto, pero en fin. Yo quiero que analicemos un texto que esto está en las cartas paulinas. Como sabemos, hay 14 cartas paulinas y una de esas es el texto de los hebreos. La epístola de los hebreos es una carta que de hebreos no tiene nada de hebreo, totalmente grecorromana en su forma de pensar. El texto, hay tantos errores que tengo un par de videos hablando de los errores de la epístola de los hebreos, pero en fin.
Es un texto que de hecho no lo escribió, a pesar de que se llama Paulina, es una carta Paulina, no lo escribió Pablo de Tarso, lo sabemos porque hay 7 cartas que al parecer o indisputablemente son de Pablo, y lo sabemos por las filológicamente, como escribe la terminología. Hebreos no es una carta de Pablo, eso es seguro. ¿Qué pasa? ¿Qué es la epístola de los Hebreos? Son unos 13 capítulos donde el autor de esta carta ataca al judaísmo. Es un ataque violento al judaísmo y manipula citas, cambia traducciones. Es voraz lo que hace la epístola de los Hebreos. Y en el capítulo 8, lo que hace ahí en la epístola de los Hebreos es que él trata de explicar por qué hay un nuevo pacto. Y la tesis acá es decir que el cristianismo o la teología cristiana reemplaza a lo que es el judaísmo, reemplaza a Israel, básicamente la teología del reemplazo. Y lo que dice acá en la epístola de los Hebreos es que ese viejo pacto que estaba basado en leyes, en la ley, en lo que ordenó Dios, Dios ordenó leyes, que lo que había ordenado Dios, eso ya es viejo y ahora es reemplazado por esta noción cristiana de que un ser humano tiene que morir por las personas. Eso es básicamente lo que dice. Vamos a ver que eso es literalmente lo que dice. Esto está en el capítulo 8. Bueno, otro detalle es que en el capítulo 8 de Hebreos, lo que hace este capítulo es que él cita el fragmento de Jeremías 31, y así es como él dice, miren, Jeremías 31 habló de un nuevo pacto, y ese nuevo pacto significa que el pacto con Israel está destinado a desaparecer, mientras que el cristianismo es, digamos, ese nuevo pacto. Es lo que dice Hebreos 8. Vamos a ver cómo violentamente el autor de Hebreos cambió la traducción. Arriba puse el versículo en hebreo, ¿sí? Vanoji ba'altibam, dice, que yo era un marido para ellos, o yo era el dueño de ellos, etc. Pero vamos a ver lo que dice Jeremías 31:31. Como les dije, en las Biblias cristianas hay otra numeración. Dice, no conforme al pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pacto que quebrantaron, aunque yo era marido de ellos, dice. Baalti, esa es la palabra que está acá, Baaltibam. Pero, ¿qué dice Hebreos? El autor de Hebreos cambió la traducción. Dice, no como el pacto que hice, comienza igual, que tomé la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no me permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos. Ameleo en griego. Ameleo es como desentendí, es como yo los desprecié. Esa es la palabra ameleo. Que según el autor de Hebreos, Dios despreció a Israel, pero que tuvo que cambiar la traducción para dar ese mensaje teológico, porque lo que dice Jeremías, y por favor, ya vamos a analizar lo que realmente dice Jeremías sobre que Dios nunca va a despreciar a Israel, etcétera, lo dice todo el libro de Jeremías, pero en fin. Acá el autor de Hebreos cambió la traducción y ustedes entienden la gravedad de esto, ustedes entienden lo desquiciado que es tomar la palabra de Dios, cambiar maliciosamente la traducción para darles un mensaje que no está ahí. Señores, el autor de Hebreos les está mintiendo en la cara. El cristianismo les miente en la cara a las personas. Señores, este término Baalti es un término que aparece en otros lugares de Jeremías, en Jeremías 3, versículo 14, etcétera, que Dios es esposo de Israel. ¿Sí? Y más adelante que habla de una carta de divorcio, etcétera, pero luego se vuelve a casar con Israel. De esto tenemos varios videos. Pero el punto es que, ¿qué dice el cristianismo? Que como hay un nuevo pacto, que es el pacto de crear en un ser humano muerto, entonces el antiguo pacto está destinado a desaparecer. Y por favor vean como lo dice textualmente el final de este capítulo de Hebreos 8. Dice, después de haber parafraseado a Jeremías 31, no parafraseado, sino tomado el texto y haber manipulado la traducción, lo que dice Hebreos 8 al final dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que sea por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Es lo que dice acá Hebreos, es que el pacto con Israel va a desaparecer. Es lo que dice básicamente. Literal, trata de abolir la Torá, trata de abolir la ley, la palabra de Dios. ¿Cómo lo hace? Por medio de manipular la traducción. Entonces vemos que esto es una mentira voraz. Porque si ustedes siguen leyendo Jeremías 31, y ese es el problema de la religión occidental, que toman una fuente diminuta, no la analizan, porque si la hubieran analizado se hubieran dado cuenta que acá habla del pacto que es con Israel y Judá. Que Judá es parte de Israel, sí, también Jeremías habla de eso más adelante. Pero el punto es que si ustedes leen todo el capítulo, verán que el pacto con Israel nunca se revoca. No es un pacto que se quita,
es un pacto eterno. Esto es, si ustedes continúan leyendo, ¿sí? Versículos 34, 35, nuevamente en Biblias cristianas es 35, 36. Dice, dice, así ha dicho Hashem, que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna, las estrellas. Básicamente, no les voy a leer, pero dice, si faltaran estas leyes delante de mí, dice Hashem, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Qué dice Jeremías? Que básicamente las leyes de la naturaleza tienen que desaparecer para que se rompa el pacto con Israel. Dice que Dios siempre está con Israel. Siempre la nación de Israel va a ser de Dios. Siempre. Hashem no desprecia a Israel. Dios no desprecia al pueblo de Israel. Nunca. Y esto lo dice. O sea, si ustedes abren la cortina en la mañana y ustedes ven que salió el sol, y ustedes ven que va a caer el sol, que va a anochecer, y que hay fuerza de gravedad, y que hay estrellas en el cielo, etc., significa que Dios no revocó el pacto con Israel. Significa que Dios no desprecia a Israel. El autor de Hebreos, de la epístola de los Hebreos, en el capítulo 8, está diciendo algo opuesto a lo que dice este mismo capítulo de Jeremías. Jeremías les está diciendo que Dios no... O sea, si faltaran estas leyes delante de mí, también la descendencia de Israel faltará. Es decir, como básicamente está diciendo, como la naturaleza sigue y todas las leyes de la naturaleza siguen, Israel sigue. Acá, definitivamente, el autor de Hebreos tergiversó la cita. Entonces vemos como violentamente tienen que manipular para dar un mensaje que no está ahí. A propósito, hay muchas otras fuentes del Tanaj que hablan de que Dios no invalida el pacto. Busquen ustedes, está Salmo 105 en los versículos del 8 al 10, al todo el final de Levítico 26. Dios no cambia el pacto con Israel, es eterno. Dios no lo invalida. Acá el autor de Epístola de los Hebreos totalmente manipula la Biblia. Está mintiendo, tergiversa. Y esa es una base del cristianismo, señores. Es que esto no es algo pequeño. El cristianismo fundamenta su teología en esta idea. En la idea de que el pacto con Israel es viejo y hay un Nuevo Testamento. Es esta misma idea. Y ven, como ven ustedes, en qué se basó. En una traducción manipulada, en no haber entendido el versículo y en simplemente mentir a la gente. Vamos a ver qué pasa. Como les dije, el tema del nuevo pacto está en Jeremías 31. Nuevamente la numeración cristiana es distinto, pero el versículo 31. Pero, ¿qué pasa si ustedes leen antes? Si ustedes leen un poco, si ustedes leen todo el capítulo, veamos qué dice el versículo anterior. Porque si ustedes leen, ¿en qué se fundamenta esta teología cristiana? En que hay que creer que un ser humano que murió por los pecados de las personas, y por eso las personas ya son libres del pecado y tienen la salvación. Es que esa es la teología cristiana in a nutshell, como resumida. Pero, ¿qué pasa si uno lee Jeremías 31, el tema del nuevo pacto? Jeremías 31, nuevamente, en las Biblias cristianas, 29-30. Dice, dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propio pecado. Ki im ish ba'avono yamut. Cada persona va a morir por su propio pecado. No un ser humano de hace 2000 años va a morir por todos. Cada persona por su propio pecado. Cada persona muere por su pecado. Este versículo refuta la teología cristiana. Se acabó, si uno en verdad le llega a Jeremías 31, se acaba el cristianismo. Porque nos está diciendo que nadie puede morir por los pecados de otro. Y esto lo corrobora el Tanaj muchas veces. Hay un montón de citas que dice esto. Ezequiel 18, etc. Nadie puede morir por los pecados de otro. ¿El cristianismo qué les va a decir? No, sí, hay un nuevo pacto donde se muere alguien por tus pecados. Opuesto. Ahora, si ustedes siguen leyendo la profecía, el Jeremías 31, habla de que la Torah va a estar inscrita en los corazones, etc. Eso se refiere a que hay libre albedrío. De eso vamos a tener un video, que eso tuvimos una charla con el Rav Ariel Groisman, con Sonia Centeno, que es la directora de la comunidad Noagia de Bolivia. Esto lo hicimos en el canal de Noagia TV, etc. No me voy a meter mucho en ese punto, pero la idea aquí es que Dios, cuando nos sacó de Egipto, nos sacó de la mano. Ese pacto fue como a la fuerza, ¿sí? Que nos tomó y nos dio la Torah como a la fuerza, entre comillas. ¿Sí? Dijeron, se benishma, pero no incluyó la Torah oral, el Midrash lo explica. El punto es que en los días del Mashiach, cuando llegue el Mashiach, etc., el Melech HaMashiach, cuando llegue Besrat Hashem en nuestros días, ¿qué pasará? Que el ser humano
no va a cumplir la Torah a la fuerza, sino que el ser humano va a elegir cumplir la Torah, porque la Torah va a estar escrita en su corazón, él va a querer escoger Torah. No es que la Torah se la van a imponer en casas de estudio y digamos, la presión social, no, el ser humano va a escoger la Torah, es lo que va a ocurrir. Entonces, a eso se refiere en grandes rasgos la profecía. ¿Qué pasa? Jeremías 31, si ustedes siguen leyendo, por favor, sigan leyendo. El versículo que habla del nuevo pacto, lean lo que sigue. Lean los versículos siguientes. Jeremías 31, 33. Nuevamente, Biblias cristianas distinto. Lo ilmeudu od ish et reu, ve ish et achiv. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Hashem, porque perdona la maldad de ellos, etc. Nadie nunca más va a evangelizar a nadie. Todos van a conocer a Dios, todos. Es decir, toda esta idea de ir tratando de debates entre religiones, es que no van a haber religiones en sí, porque va a ser claro el monoteísmo. Toda esta idea de que las personas se tratan de convencer a otro de Dios, toda esta de la idea del ateísmo, todo esto no va a existir. Cuando llegue el Mesías, esto no va a ser relevante, es lo que les acabo de decir, porque va a ser obvio, por eso va a estar en los corazones de las personas, porque el conocimiento de Dios va a ser obvio en el mundo. Lo dicen muchos profetas, Habacuc capítulo 2 versículo 14, Isaías 11 versículo 9, muchos lugares lo dicen. Todos van a conocer a Dios. Nadie va a evangelizar a nadie. ¿Qué les va a decir el cristianismo? ¿Qué fue? ¿Ustedes saben cómo terminan los evangelios? Jesús resucitando, ascendiendo al cielo, pero ¿qué es lo último que le dice a sus alumnos? Vayan a evangelizar, vayan a convencer personas sobre el evangelio, vayan a pescar personas. Mateo 28, 19, haced discípulos, vayan a convencer, vayan a evangelizar. Marcos 16, 15, vayan por todo el mundo y prediquen. El versículo que sigue, porque el que no crea en mí está condenado. O sea, Jesús dice, el que no crea está condenado en el infierno, tienen que bautizarse, vayan a predicar y a meterle el evangelio a las personas. Lucas 24, 47, acá sobre el evangelio, predicad en todas las naciones, para que el evangelio se predique en todas las naciones, etc. Señores, o sea, Jeremías nos dice que cuando haya un nuevo pacto, nadie va a tener que evangelizar, nadie le va a decir a su hermano, a su compañero, conoce a Dios. ¿Qué les dice el cristianismo? No, llegó el Mesías, resucitó, o la idea que ellos tienen de Mesías, porque no tiene nada que ver con el concepto de Mesías en Israel. Dice, llegó el Mesías greco-romano, ¿y qué le dijo a sus alumnos? Como ya llegué, vayan a evangelizar. Si Jeremías dijo no evangelicen, yo les digo evangelicen. Si Jeremías les dijo que nadie puede morir por los pecados de todos, yo les digo que yo me morí por los pecados de todos. Si Jeremías dijo que Dios nunca va a abandonar a Israel, la teología paulina y la religión que voy a fundar, el cristianismo, va a decir que hay un antiguo pacto que va a ser revocado y que está destinado a desaparecer. Todo es opuesto, es que no hay un factor común. No hay un factor común. Y todo este capítulo, a propósito, Jeremías 31, es un parafraseo es un reflejo de Isaías 11. Jeremías 31 y Isaías 11 son extremadamente similares. Sobre que ¿cuál es el pacto que hizo Dios con Israel? En rigor, es que Dios nos entregó la tierra a Israel. Eso es lo que habla Jeremías 31. Lo habla Jeremías en todo su libro. Jeremías capítulo 30 en los versículos 3. Jeremías capítulo 30 versículo 9. Versículo 7. No me acuerdo. Creo que versículo 7. En Jeremías 47. Jeremías 46, 27. Todo Jeremías habla sobre el hecho de que el pueblo de Israel vamos a retornar a nuestra tierra. De que Dios nos dio esta tierra. Y eso es lo que habla también Isaías 11, perdón. Isaías 11 habla del retorno de Israel. Es decir, todo lo opuesto a la teología cristiana es Jeremías 31. Todo lo opuesto. Porque, ¿qué pasó en el siglo I? El pueblo judío fuimos expulsados de la tierra de Israel. Jeremías 31 dice lo opuesto. Entonces vemos como nada encaja, nada. A propósito, este mismo capítulo, léanlo completo. Lo que les estoy diciendo, por favor, no me crean a mí. Corroboren ustedes mismos. Lean este capítulo completo. Este capítulo también tiene otra parte que fue manipulada por Mateo. En Jeremías 31, versículo 15, para ustedes, ahí habla sobre... Les voy a mostrar puntualmente. Mateo 2:16. Les cuento brevemente la historia. Acá lo que cuenta es que llegaron unos magos de magia de Oriente
Ustedes saben que el judaísmo condena la magia, pero en fin. Llegaron unos magos de Oriente a buscar al Mesías, ¿sí? Por alguna razón en Oriente escucharon sobre que nació el Mesías, no sé, pero llegaron a buscar al Mesías. Y fueron donde Herodes, donde los judíos, y le dijeron, no, el Mesías nacería en Belén. Entonces Herodes va y manda a matar a todos los bebés de Belén. Va y hace literal un genocidio, supuestamente, ¿sí? Nosotros sabemos que esto no pasó. Arqueológicamente no hay muestras de esto. Flavio Josefo, que hizo un listado de las atrocidades de Herodes, nunca mencionó esto. El autor de Mateo simplemente se inventó la matanza de los inocentes, así se le llama, a los niños, que matara a los bebés de Belén, para hacer como un paralelo con Moisés. Ustedes saben la historia de Moisés, que Moisés, el faraón empieza a lanzar a los niños al río, a los niños de Israel. Entonces acá el autor de Mateo está tratando de robar ese arquetipo, esa misma idea, para plasmarla en el Evangelio y hacer un nacimiento milagroso para Jesús. O sea, se inventa eventos para luego embutirle profecías. Y por eso es que acá dice que cuando Herodes manda a matar a los niños en Belén, así se cumple lo que dijo el profeta Jeremías. Esto está en Jeremías 31, el mismo capítulo, que un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora por sus hijos, que no quiere consolarse porque ya no existen. Esta es una traducción lejos de ser lo que dice ese versículo. Lo que dice Jeremías 31, por favor, lean Jeremías 31 completo. Versículo 16, versículo 15, 17, versículo 9, versículo 10, versículo 11. Habla en general de que el pueblo de Israel volverán a su tierra, volverán de la tierra del enemigo. Eso es lo que habla ahí, que el pueblo de Israel volveremos. Rachel llora por eso, porque vamos a volver, porque están en el exilio, pero volvimos. Lo opuesto a lo que dice Mateo. Lo opuesto. O sea, Mateo toma una cita que no tiene nada que ver con el contexto, se inventa un evento que nunca ocurrió, ni a nivel la academia ha estudiado este tema mucho, no ocurrió dicha matanza. Mateo se inventa un evento, le embute una cita sacada de contexto, manipula Jeremías 31. Y señores, este es el método del cristianismo. Esto es lo que llevan haciendo por 2000 años, tergiversando la Biblia hebrea. Entonces voy a hacer un resumen de lo que hablamos para ya concluir con este video. Hablamos del tema del nuevo pacto. El nuevo pacto no significa que los pactos anteriores al nuevo pacto han sido revocados, mientras que, por un lado, no, los pactos anteriores a él no son revocados. La Biblia cristiana les va a decir, el cristianismo les va a decir que sí, que son antiguos y desaparecieron porque es viejo. Los profetas de Israel les van a decir que el pueblo de Israel nunca va a ser despreciado por Dios. Mientras que, ¿qué les va a decir el texto cristiano? Va a manipular la traducción para decirles que Dios desprecia a Israel. Ameleo en griego. Los profetas de Israel les van a decir que el pueblo de Israel van a retornar a su tierra. El texto cristiano les va a decir, va a sacar citas de contexto y les va a decir que no. El profeta de Israel les va a decir que nadie nunca va a evangelizar a nadie. Nunca más. Porque las personas van a conocer todos a Dios. El texto cristiano les va a decir, vayan a evangelizar, evangelicen. Porque llegó el Mesías, hay que evangelizar, o sea, es opuesto. El profeta les va a decir que nadie puede morir por los pecados de otro. Nadie, ningún ser humano, nadie puede morir por pecados de otro. Cada uno muere por su pecado. Ki im ish ba'avono yamut. ¿Qué les va a decir el cristianismo? Un ser humano murió por ti, murió por los pecados de la humanidad. Ya se limpian tus pecados, salvación. Lo opuesto. Cada punto de este tema del nuevo pacto, cada aspecto es opuesto. Ahora, señores, ustedes, yo me pregunto, yo no sé qué, gracias a Dios, yo crecí en el judaísmo, yo crecí en el Tanaj, nunca fui cristiano y todo esto, pero yo no puedo imaginar lo fuerte que debe ser y lo feo y lo decepcionante que debe ser saber que una religión le miente en la cara a las personas, que una religión le miente a todos estos feligreses. Si usted es una persona cristiana, en verdad, yo no lo digo esto por hacerlo sentir mal. La crítica mía no es contra ustedes como cristianos. Mi crítica es sobre los maliciosos que hicieron el cristianismo, que cambiaron traducciones para mentirles a ustedes. Esa es mi crítica. Mi crítica no es contra ustedes a mí me duele. Yo en verdad siento un poco de piedad, de dolor, de saber que las personas se enfrentan a una mentira y que les mienten. Y el hecho de saber que les mienten debe ser
muy, muy, muy feo. Yo, gracias a Dios, no lo he sentido y en verdad no se lo deseo a nadie, pero es que esa es la realidad. Mi crítica no es contra el cristiano. El cristiano es una víctima de estos autores que le han mentido a las personas. Es una víctima del cristianismo. Si yo fuera cristiano y me entero de esto, yo voy ya donde los pastores a pedir un reembolso, a pedir que me devuelvan todo ese dinero que me gasté en financiar una institución que le miente a las personas en la cara. Yo tomaría ese Nuevo Testamento y me deshacería de él. No tiene ningún sentido. Especialmente porque Dios tiene un pacto con ustedes, con los no judíos. Dios tiene un pacto con la humanidad. Cuando Noé salió del arca, Génesis 9, Dios hizo un pacto con él y con su descendencia y con sus hijos, los hijos de Noé. Es toda la humanidad, es un pacto eterno. Génesis 9, versículo 12. Es un pacto por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Es un pacto irrevocable. No hay un nuevo pacto que reemplace eso. Dios tiene un pacto con la humanidad y ese pacto son las leyes noágidas. Dios le entregó a la humanidad leyes también. Dios le entregó leyes a Israel, pero a la humanidad también. Y son las leyes noágidas. Acá, el perverso que escribió estos textos grecorromanos, el Nuevo Testamento, no entiende el daño que ha causado. Alejar a las personas de las leyes noágidas es alejar a las personas de Dios. Mientras que la persona que cumple las leyes noágidas es la persona que se conecta con Dios. Entonces, Bezrat Hashem, que las personas reaccionen, que las personas salgan de esa mentira. Porque Hashem tiene un pacto con ustedes, nuevamente, con la humanidad. No lo desprecien. Les envío un saludo desde Israel. Les deseo mucha fuerza a las personas que están atravesando ese proceso de abandonar la idolatría y que solo sepamos alegrías. Como dijo el profeta, que cuando llegue el Mashiach, solo serán alegrías. Va a ser muy claro todo esto para todas las personas. Nadie va a negar al Mashiach, como lo dijo el profeta. Va a ser muy claro el conocimiento de Dios y que sea pronto en nuestros días. Amén.